parte dice, si el lenguaje es otra piel. Bueno, vaya si vamos a tener en cuenta esa palabra en esta entrevista con nuestra visitante de hoy. La primera vez que viene a Radio La Hormiga, me decía recién, fuera de aire, así que bienvenida, Leonela Carpaneto. ¿Cómo estás, Leonela? Nerviosa, Bueno. hay que decirlo. Pero sí, muchas gracias por la invitación. En Sí. especial, la invitación a la Asociación de Sordos, Exacto. que, bueno, hoy estoy en representación de ellos. Ahí está, perteneces a la Asociación Civil de Sordos de Rosario, también sos una participante activa de lo que significa el curso de lengua de señas. Así es. Desde hace muchos años, recién dijiste. En realidad, empecé en el 2010 a aprender, Sí, o sea, estuve del lado de alumna. sí, Yo siempre digo esto, me enamoré, no de nadie, sino de la lengua de señas. O sea, sí. y ahí empecé, yo creo que estuve hasta el 2012, que hice los 3 niveles. Y me acuerdo que mi grupo pidió un cuarto nivel para seguir practicando. Ajá. Cuarto nivel que se abre años después cuando yo empiezo a trabajar ahí y bueno, a molestar, entre comillas, para que se abra y trabajo hoy en el cuarto nivel como intérprete. Che, empecemos por ahí, porque hubo un momento en el que decidiste acercarte para aprender. Exacto. Ese fue, digamos, esa necesidad de querer aprender, fue tu primera vinculación. ¿Hubo un porqué para querer aprender? ¿Cómo sucedió? Sí, en ese momento estaba de moda la canción Aprender a volar, que la hacía Patricia Sosa. Patricia Sosa, sí. Con lengua de señas. Que lo interpretaba ella cantando y también haciendo las Exacto. señas. Recuerdo que en la escuela secundaria, hace Ajá. un par de años, aprendimos a hacer esa canción, la hicimos, terminamos la escuela, todos llorando, todo. Ujú. Pero para mí había quedado como una coreografía. Claro. No la había entendido. Pero bueno, pasó el tiempo, empecé a estudiar. Estudiaba en la asociación que era en calle Santa Fe y Dorrego. Ujú. Y a unas cuadras está la Facultad de Derecho. Sí. Y una noche estudiando, veo una publicidad que dice una frase que creo que la tengo que tatuar en algún momento, A ver. que era: yo aprendí a hablar por vos, vos aprendiste a señar por mí. Ujú. Y una manito en el dibujito que me llamó la atención, que digo, ¿qué será esto? Lengua de señas. Y digo, me acerca de la facultad. Y me acuerdo con 20 pesos en ese momento, 2010, Sí. 20 pesos que eran para fotocopias, básicamente. Voy, me acerco, pregunto y me reciben, obviamente, con los brazos abiertos. Siempre me acuerdo que fueron así, brazos abiertos. Claro. Que, hola, ¿cómo estás? Ujú. Y yo no entendía cómo comunicarme. Claro. Dije, acá hay algo. No era solamente un coreo que yo había Sí, hecho. entiendo. Y empecé. Yo creo que empecé probando y terminé quedándome desde el 2010. 2024 sigo y espero seguir un largo tiempo. Ya nombraste el amor, porque dijiste me enamoré. Sí. Nombraste esa canción, es verdad, que tuvo mucha repercusión y la sigue teniendo, nada más que, bueno, en ese momento estuvo muy de moda. Hablamos de música y de esa, bueno, de esa intención interesante que tuvo ese artista en ese momento de sumarle a esta cuestión de la música la posibilidad de que alguien que no pueda oírla la pueda interpretar. Hay mucho de sensibilidad en estas conexiones, ¿no? Seguimos por ahí. Justamente es un gran enigma para aquellos que podemos escuchar qué cuestiones pasan con respecto a aquellos que no pueden escuchar. Por ejemplo, la música, ¿no? Y vos seguramente, a través de haber aprendido el lenguaje de señas y poder conectarte con la comunidad, algunas respuestas tal vez nos podés ayudar a entender de qué modos llega la sensibilidad de la música, lo sonoro, a la comunidad de personas que no puedan escucharla. Hay un mito, en realidad. Se dice, no escuchan nada. Uh-huh. Y no, o sea, hay diferentes grados de pérdida auditiva como de audición. Así que la música en algún punto puede llegar a ellos. Te digo porque tengo conocidos sordos que escuchan música. Claro. Y vos decís, ¿cómo puede ser si sos sordo y escuchás? Porque tienen un resto auditivo que les permite poder escuchar. Yo me crié con mi primo hipocúsico que sentía las vibraciones. Claro, la música tiene una vibración. Te iba a agregar yo una palabra, ahora cuando decís esto de lo percutivo, la asumo, perdón. Esto de escuchar y también esto de sentir, ¿no? Pensaba en esta cuestión de un ambiente, por ejemplo, de un recital donde
las vibraciones no son solo sonoras, ¿no? Hay algo del sentir, hasta nos pasa en el propio corazón, que Exacto. la percusión te llega y la sentís. Hay algo de eso entonces también. Exacto, o sea, ellos sienten esas vibraciones. En el momento en que yo empecé, que era aprender a volar, como te dije, era únicamente pasar la letra a las Sí. manos, hacer una seña y bueno, Sí, se perdía mucho el sentido, que el sentido quiere decir qué significaba esa canción, porque no era únicamente algo, o sea, es como bien sentido, era Sí. luchar por la vida, aprender Ujú. a hacer, bueno, no se tenía en cuenta. claro. 2010. Vos cuando me hablas de música, ellos pueden sentir esas vibraciones y pueden sentir la música. Ujú. Hace muy poquito, no sé si fue noticia lo de Coldplay. Ujú. Coldplay aprovechó no solamente el resto auditivo que pueden tener, la lengua de señas como forma de transmisión del mensaje, y también, como decías vos, las vibraciones, Las vibraciones. lo que es el sentir en el cuerpo, con unos chalecos que Sí. vibraban igual que la música. Claro, Entonces, para mí es un todo. Claro. Si le sumás un todo, no estaríamos muy lejos de ello. Es más, creo que nosotros no llegamos a sentir claro. la música, la escuchamos muchas veces. Sí, Ellos le dan un combo completo. sí, Así sí. que, Sí, también me parece que es correcto pensar en distintas formas, distintos modos que tenemos de acceder a lo sensorial, ¿no? Lo que pasa es que acá entra en juego la palabra de la discapacidad, ¿no? exacto. Y que a veces parece que directamente está golpeando en lo que se puede y lo que no se puede. Tal cual. Y realmente sí, se pueden cosas distintas, pero no inhabilita la gran profundidad que puede tener las sensaciones que recibí, ¿no? Esto que vos nombrás de Coldplay es verdad, fue una experiencia, si la querés narrar un poquito para aquellos que no la conozcan, ¿cómo sucedió eso? ¿Qué hizo este grupo artístico? Tuve acercamiento a un grupo, o sea, acercamiento a una entrevista que pudimos hacerle, Sí, donde ellos, el grupo de personas sordas y oyentes, intérpretes, los dos, intérpretes sordos, intérpretes oyentes, sí, nos contaron que fueron convocados para hacer una especie de interpretación artística de las canciones. ujú, Coldplay lo que trajo es no sé bien la marca y demás, pero sí, unos chalecos que se colocaban en el pecho como unas Ujú. mochilas que cuando estaban las canciones lo que hacía era vibrar. Personas sordas que estuvieron ahí contaron que se sentía en el cuerpo todo lo que era, lo que ellos veían lo acompañaban con la lengua de señas, los colores, todos los efectos que ya traía el grupo, y esto del cuerpo, de si hacía una canción más tranquila, una canción más tranquila, canciones más movidas o más con más power, se sentía. Dice que ellos hicieron una experiencia inmersiva en la claro, música. claro. Quizás el oyente miraba los efectos de Sí, luces y los colores, Sí, sí. pero ellos sentían todo. Este equipo de intérpretes, que es de Buenos Aires, cuentan que ellos hicieron todo un trabajo de entender la canción. Bueno, primero hacer obviamente la traducción, Ujú, luego la segunda traducción de la letra a la lengua de señas y entender qué decía cada parte. Claro. Obviamente con la dificultad de no poder preguntarle al artista qué escribió esto, por qué Sí, sí, dijo o esto, los pero por qué, claro. fue todo no es un show, una experiencia. Una experiencia. No Sí. lo pude vivir porque Ah, no pude, no era para mí. No, pero sí, ¿no? Sí, Creo que sí. estás tan implicada que se nota que vivenciás y podés hacerte una composición del lugar, ¿no? Y ya te tocará en que alguna vez estés Me puntualmente voy a meter allí. por ahí, Sí, seguramente. obviamente. Claro. Bueno, dijiste la palabra de lo inmersivo, ¿no? Y que realmente es una experiencia valiosa. La música tiene, y estamos hablando de la percusión, los ritmos, hablando de esa palabra, el ritmo, hay una cuestión de diferentes ritmos, ¿no? Esta relación con el tiempo, con el espacio, con el ritmo de vida entre aquellas personas que no pueden oír. Digo, antes fuera de aire hablábamos en esta posibilidad de una vez tener acá una entrevista con alguien que no pueda oír y hablábamos de esta distancia o intermediación entre la traducción, que por ahí vos nos podrías ayudar a hacer. Entonces ahí hay una cuestión del tiempo. Eso se traslada también o se hace carne y cuerpo en la vida, digamos, hay un tiempito más que hace falta para
hacer una vida inmersiva en esta comunidad en que parece ser que solo atiende lo sonoro. Exacto. Como una gran discapacidad de esa sociedad, ¿no? Hay una discapacidad de la sociedad en no entender que puede haber diferentes ritmos. ¿Cómo es esa cuestión? ¿Cómo se vivencia esto de los diferentes ritmos y relación con el tiempo de esa comunidad que parece veloz en todo? En realidad, cuando vos me preguntaste hoy si había una persona sorda, bueno, lamentablemente no pudieron venir por motivos personales, pero muchas veces sucede que, bueno, igual, para entender, hablan otra lengua que requiere una interpretación, que no es traducción. O sea, una interpretación implica ver el cuerpo, los gestos, las posturas, cómo responde, porque vos tenés que hacer una interpretación a voz, y la voz implica ponerle un tono de voz diferente, como decirte, melancólico, enojado, levantar la voz, bajar la voz. Claro. Entonces, en ese momento, si hoy estuviera una persona sorda al lado mío, las preguntas irían, primero, a que yo la pueda interpretar, voy a ir a la pregunta, interpreto, la persona va a empezar a responder, y va a haber un tiempo en el medio. En la vida, por lo general, es así hoy, porque, bueno, más allá de que no hay en ningún lado lengua de señas prácticamente, ninguna repartición pública, ni en un hospital, ni en la policía, ni en el kiosco de la esquina, muchas veces es la ansiedad lo que juega. ¿Cómo hago para entenderle? No te entiendo, explícame de nuevo. Pero el problema es del que escucha, entonces. Exacto. No es el gran problema que uno pensaría en esta hegemonía de pensamiento que te trata de imponer todo. Uy, el problema lo tiene el que no escucha. La verdad que el problema lo tiene la comunidad que oye y no entiende que hay que comprender la diferencia de tiempos, ¿no? Y hoy el paradigma cambió. Antes era, bueno, le conseguimos un intérprete para que no se sienta mal el sordo. Hoy, tranquilamente, podría haber una persona sorda, sentarse, y quien necesite el intérprete seas vos. Claro, sí. O sea, en realidad es que vos lo sentás, porque vos no compartís la misma lengua. Es que sí, claro. Y es un cambio de paradigma. Se dejó de ver el pobrecito, el que, ay, bueno, no va a entender. A decir, no, el que no entiende soy yo. Está bien. Igualmente, vale decirlo acá, es una gran intención de que ese cambio de paradigma sea interpretado por toda la comunidad. No sucede. Lamentablemente, sigue habiendo un montón de personas que tienen esa postura de utilizar el pobrecito o de también directamente no relacionarse por ese delay en la necesidad de comunicación, con lo cual conlleva una gran crueldad. Exacto. Eso también sigue sucediendo. Sí, pero ¿sabes por qué en esta, vamos a decirle, pongo discapacidad entre comillas, ¿no? Sí. Sucede por la falta de conocimiento. Porque ha habido muchas campañas de difusión de distintos sectores, autismo, no sé, personas ciegas, pero en cuanto a lo que es el ser sordo, no hay conocimiento. Creo que parte de la ignorancia, en el sentido de no saber, que viene todo este prejuicio. Decía, bueno, pobrecito no puede trabajar, bueno, vamos a darle una pensión. Claro. Que en realidad tienen un montón de capacidades, lo que difiere es cómo pueden hacer, como vos decías antes. Obviamente no le vas a decir, atendé un teléfono, porque va a ser, ahí sí, ponerlo en situación de discapacidad, porque la discapacidad técnicamente es social. Las barreras son sociales. Sí, total. Para no que te sientas mal, la radio es una barrera. Claro. Ahora, si la radio incluye un intérprete en este caso, o como hablábamos antes, que haya un streaming con una interpretación, la radio deja de ser una barrera, deja de ser una discapacidad. Claro. Y empezamos a convivir en otro mundo. Exacto. Sí, que incluso por ese lado viene la intención también de interiorizarnos y de invitarlos, ¿no? Indagando, viendo, observamos, hablando de esto de la falta de capacitación o de empatía o de conexión con la temática, pero veíamos que en abril del año pasado recién se habilitó una ley nacional de lengua de señas. Así es. En Argentina. Después de muchísimos años. Estamos hablando el año pasado, o sea, 2023. O sea, hay un gran delay en un montón de cuestiones para que, digamos, como gran noticia, que recién desde el año pasado hay una ley nacional de lengua de señas. Y éramos uno de los 2 países en América que no tenía la ley. O sea, que quedábamos súper atrasados. Pero también implicó todo un tiempo de trabajo. Claro.
Se complicó más que nada en la pandemia, pero a toda esa complicación terminó siendo un beneficio. Porque la pandemia, por más que nos separó físicamente, nos unió virtualmente. Sí. Entonces en ese año se empezó a hacer una fuerte campaña para poder ponerle esta palabra federal a la ley. Claro. La ley empezó como una campaña de ley federal de lengua de señas argentina. Y federal implicó que se empiecen a conectar las provincias, las asociaciones, hacer reuniones, a ver qué necesidades había. No es que no hubo intentos anteriores. Lo posterior fue que ingresó en la comunidad, en la Confederación Argentina de Sordos, personas jóvenes que vieron que todo lo que venía pasando antes no se revertía. Claro. O sea, seguía habiendo falta de intérpretes, falta de capacitación, la enseñanza de la lengua de señas, por otro lado, que estaba muy destruida por personas oyentes. Claro. Se empezaron a juntar, a agrupar, y después de una larga lucha, que no empezó en el 2020, empezó mucho antes, se profundizó ahí y se logró un proyecto que fue presentado, tuvo mucho aval también de distintas agrupaciones políticas, bueno, todo lo que tiene que ver con poner peso. Y en el 22 se había logrado la media sanción, no es que se cae la sesión cerca de fin de año, y en abril se vuelve a tratar y se aprueba. Claro. Después se promulga y bueno, hasta el día de hoy. Dijiste que hasta en un momento, parecía al pasar, pero me quedé ahí anclado, se destruyó la enseñanza. ¿A qué te referís con eso? Vamos a ponernos en contexto de comunidades dominantes y dominadas y lenguas dominantes y minorizadas, digamos, ¿no? Sí. La comunidad oyente, por más que tengamos muy buenas intenciones, mucho tiempo avasalló todos los derechos de la minoría sorda. Como decíamos antes, trataba de pobrecitos, de enfermos, escuelas especiales donde había médicos. Como para darte un pantallazo muy... Perdón, hago un link de aquellos que también indagué. Viendo la historia, en 1880 existió lo que se llamó el Congreso de Milán, que establecía la prohibición de la lengua de señas. Sí. Algo que llegó también a nuestro país desde el Congreso de Milán y se aplicó una aplicabilidad donde se prohibía la lengua de señas por considerarla inferior a las lenguas orales, con lo cual había una cuestión de imposición de la oralidad a las personas que fueran sordomudas. 1880. Pero estamos hablando de que recién en 2023 tenemos una ley nacional de lengua de señas en Argentina. Pero vos decís también que en estas coyunturas también se cayó en esta cuestión de la destrucción. Por eso mismo. A ver, ¿cómo conectamos? Entonces, aquel 1880 que parecía re lejos, no es tan lejos, porque también ese paradigma de la superioridad de la oralidad por sobre la no posibilidad de la oralidad sigue ahí, inmanente en muchas personas o grupalidades. En ese 1880 se prohibió el uso de todo lo que sea mímica, gestualidad para comunicarse. Sí. Más allá de que en Italia, que no decís muy lejano, se transmite acá, se copia, siempre copiamos lo malo. Es que fue el momento histórico, social, político adecuado. 1880 es la generación del 80 en Argentina es una copia del modelo europeo. Empezaron a normalizar. Exacto, todo venía de allá. Lo que no se era veía normal, con buenos ojos lo que venía de allá. Y lo que no era normal no podía estar ni siquiera en la escuela. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En ese 1880, Congreso de Milán, únicamente se permite la entrada a los normales, para decirlo así, a los que escuchan. Y a los sordos se los prohíbe. O sea, podían estar como mirando, a ver si podían hacer algo, pero no podían opinar, no podían votar, no podían decidir. Le decimos que ahí empieza una época oscura, o los libros lo llaman de esa manera, porque al prohibirse, ¿y quiénes deciden que se prohíbe la lengua de señas? El oyente. La cultura mayoritaria, dominante. Y dejan como hay algo ahí, porque parecen monitos hablando con las manos, se prohíbe. ¿Qué pasa? 2000, mucho antes, 1900, acá en la Argentina, la lengua de señas se empieza a ver como una salida laboral para el oyente. El oyente que no conoce nada de cultura, no conoce nada de comunidad sorda, no conoce la lucha de la comunidad, empezaban a enseñar. Y en ese enseñar se empezaron a mezclar señas de otros países. Se empezaron a deteriorar señas, se deformaron. Hoy esta ley, en el tiempo anterior,
la comunidad se va empoderando y dice, no, no quiero que haya una seña que venga de Estados Unidos. Claro. Quiero señas mías. ¿Cómo se decía acá antes? Bueno. Claro, porque tiene que ver con la identidad también del territorio. Uh-huh. Ayer me contaban que se sacaron algunas señas que yo las conocía y me va a costar volver a incorporar las nuevas, porque me dicen, no, esta seña la usaban en Estados Unidos y no es nuestra. Acá se decía de esta manera. No sé, como el decir de nada. Muchos sordos hablaban, decían de nada, bueno, no se va a ver, pero es una seña que es una... Justo se está viendo porque hay un vivo de Instagram, así que sirve para invitar a que los que estén oyendo después vean esta explicación. Aprovechamos y la hacemos. Poneme un par de ejemplos de esto que vos decís que hay cierto vocabulario en el lenguaje, ciertas maneras de expresarte, que ya ahora se va invitando, que será progresivo también, porque quienes se capacitaron con ese lenguaje tendrán que modificar, pero por ejemplo vos... Por ejemplo, da 2 o 3 ejemplos, incluso quedan mostrados ahí en el video. A ver, uno era el de nada, que usaban unas manitos dando vueltas cerca de la parte del pecho. Sí. Y de nada, en realidad es de nada. Ajá. ¿Qué es la gestualidad que uno hace? No, de nada. Ajá. Después estaba nombre con dedos en dúo, que se usaba, que venía de una convención en Estados Unidos, que una intérprete, ni siquiera era una persona sorda, hizo esto para decir nombre. Y lo copian para decir nombre. Hoy nombre se hace así, con un salpicadito le decíamos nosotros. A ver, otra más. Sordos que han incorporado ¡wow! Y el wow en realidad es... O sea, cosas que parecen gestos comunes, sí. Pero esos gestos comunes terminan derivando en una seña particular para la palabra. Claro. Y aparte vos por ahí alojabas en que algunas de estas, por ejemplo, venían de decisiones, por ejemplo, en Estados Unidos, y que tendrán que ver también con las costumbres gestuales de una comunidad que se distingue en aquel lugar. Y aquí se trata de apropiar cuáles son los modos de expresión que hay en nuestro territorio. Exacto. ¿No? Nuestro, y aparte muchas señas que tienen historia. No nacieron, no me sé todas las historias obviamente, sí, pero digo que hay señas que nacieron en un contexto, vamos a decir, de internados acá en Buenos Aires, en esa época que estaba prohibida la lengua de señas, pero bueno, por las noches, por las tardes, en el momento donde no estaban las prohibiciones, nace la lengua de señas. ¿Y podrías contar algo de cómo se van tomando esas decisiones? ¿Desde qué ámbito se va tratando de consensuar esos cambios? Porque no es tan simple y no es cuestión de que alguien se pare y diga, bueno, che, a partir de ahora cambia. Seguramente habrá debates hasta llegar a una decisión uniforme y después que llegue a las personas que tienen que aplicarlo. ¿Cómo es ese caminito? Voy a decir que tuve la suerte, porque suerte, a veces no podemos estar en todo tipo de reunión que se hacen. Sí. Bueno, el contexto. En Argentina está la Confederación Argentina de Sordos, sí, que es como si fuera un gobierno que nuclea todas las asociaciones del país. Uh-huh. Todas las asociaciones se adhieren a la Confederación, que le vamos a decir CAS, uh-huh, como más coloquial. Cuando hay algún debate de señas, llega siempre el debate desde abajo hacia este gobierno. Hay un departamento de lengua de señas que se pone a investigar de dónde viene, qué significado, cómo se usa. Tuve la suerte de estar en una reunión porque estaban lanzando lo que se llama el señario, no es diccionario, señario. Señario, claro. Y bueno, había que debatir qué señas se usaba, qué se decidía usar para tal palabra. Uh-huh. Entonces yo desde lejito mirando, que ellos decían, bueno, ¿cómo se decía antes en tal provincia? ¿Cómo se dice ahora? ¿Y por qué lo dicen así? ¿Y por qué? ¿Y dónde viene? Pero me suena que no es de acá. Y ese debate llegó a decir, bueno, a ver, ¿cuál usamos ahora? Uh-huh. Vale. Me acuerdo de la seña de toallón. Yo decía, es toallón. Y uno decía, no, toallón. No, pero es toallón. No, pero es toallón. Y empezaban a debatir. Claro. Digo esta porque como puede haber otras más. Y se dijo, bueno, para la formalidad, esta. Para lo coloquial, si quieren usar otra. Si en la provincia, como acá le decimos criollitos, y otros le dicen bizcochos, bueno, claro, se usará. Pero lo formal es esto. Claro. ¿Cuál terminó quedando? Toallón. Toallón. Ahí está. Porque, yo lo aprendí. Porque después lo otro que vos decís, que también está la libertad, como uno diría en cualquier tipo de lenguaje, los modismos. Y que si en una comunidad puntual calificó otro modo de expresarlo y se entiende, también vale, porque lo que importa es que llegue el mensaje, ¿no? Pero está bueno saber
la que se consensuó como oficial, como y oficial. después la libertad Formal. como Una forma- lengua más formal. como formal, y después, bueno, la libertad de acción como cualquier A lenguaje. ver, nosotros en Rosario tenemos el Carlito, Sí, que no está en todos lados, ahora se conoce que es Exacto. obviamente, Sí. está el tostado. sí, Cuando vos vas a Buenos Aires y le decís quiero un Carlito, te miran, te dicen, ¿qué es eso? claro, Tostado. Ah, pero allá se llama Carlito. Y le explicás cómo se hace. claro. O sea, eso Muy también bien. tiene que, a ver, no está difundido, pero lo mismo vos me comentabas antes que te iba a decir, Sí, cuando surgen palabras nuevas, como incorporar COVID, coronavirus, como fue en el Claro. 2020, claro. todos los intérpretes hacíamos el deletreo de la palabra. Ajá, Era un cansadero. claro. La comunidad dijo, no, a ver, esa palabra se va a usar mucho. Nuevamente se empezó a buscar cómo se decía y la Confederación sacó un comunicado oficial diciendo que coronavirus iba a tener su seña. Era tal, ¿Cuál quedó? con los pinchitos del coronavirus. Bien, Pero todos decían que era un virus, que Claro. era COVID, sí. y era un desgaste. Tuvo igual un proceso lógico, como vos dijiste, algo que se incorpora nuevo, universalmente, pero que fue disruptivo para la vida Exacto. cotidiana. Cada vez que pasa una cuestión así, lo primero es apelar al alfabeto, Exacto, el es como deletreo. lo que te sale rápido. porque Pero, lo que pero hay. el deletreo en realidad es utilizado y se apela en ciertas ocasiones, porque también estamos hablando de estas fantasías o cuando no nos interiorizamos, viste que a veces hay algún folletito, uno ve Sí. las señas letra por letra, de pensar que todo el tiempo las personas están hablando letra por letra. No, No, pasa lo mismo con imposible. con la lengua, no puede ser H-O-L-A. Ah, digo, Ex- hola. O sea, exacto. voy directo a la palabra. Bien. Pero sí, igual. Pero vamos a viste, decir digo que esta es un cuestión, acercamiento. errores de fantasía, pero existe, se apela y mucho más se justifican estas cuestiones cuando aparece algo nuevo en donde el señario todavía no decidió. Y también no solamente lo nuevo, hay cuestiones que tenés que estar. Se decía que la lengua de señas era algo muy básico, que tenía 2 o 3 señas. No, la lengua de señas tiene su léxico, O sea, que cuando lo comparás con el español, no es que faltan palabras. O sea, hay palabras que no tienen su seña específica, pero vos las podés Claro. expresar. ¿Cómo decís? Bueno, si yo quiero decir tal palabra, la deletreo, pero la puedo explicar con las señas. Claro. Entonces, también es un vínculo entre una lengua y la otra. bien. También para mi nombre, yo no te voy a decir directamente mi seña personal. ¿Cómo te llamas? ¿Pero cómo te llamas? Entonces te deletreo mi nombre, Claro, luego te digo, mi seña es esta. Cuando vos te quieras comunicar con otra persona y nombrarme a mí, me nombrás con mi seña personal. también puedo quedarme con la seña personal y listo y no tener la curiosidad de, a menos que la necesite para escribirla. Como te dije supongamos. antes, mi nombre es Leonela, pero Sí. me dicen Leona. Sí, Pero mi Leona viene de la seña personal, tu seña personal. que es León. Bien, tu seña personal queda. Y si quiero averiguar, Pregunta. deletreamos. Exactamente. Ahí está. Dos cositas más para cerrar y agradecer tu presencia aquí. Leonela Carpaneto, que pertenece a la Asociación Civil de Sordos de Rosario y también está allí participando en el curso de lenguaje de señas aquí en la ciudad de Rosario. Después vamos a seguir bien las direcciones, Instagram y demás para que se sumen. Te decía dos cositas más. También es importante, estamos como distinguiendo, basándonos y apoyándonos en la existencia de las diferencias. También en la comunidad sorda seguramente hay muchas cosas para determinar. Por ejemplo, y pregunto acá, ¿no? No es lo mismo una persona que nace sordomuda a una persona que por alguna cuestión en edad madura o adulta le sucede la sordera. Digo, Exacto. y así en el medio un montón de cuestiones, Un ¿no? abanico. Un abanico enorme. Te voy a hacer una corrección, si me parece. Dale, sí, para eso estamos. Dijiste sordomudo. Bien, Bueno. Ese sordomudo viene desde 1880. mira, ¿Por qué? del Congreso de Milán. Y un poquito antes también, Sí, obviamente, pero o como de- que se difundió a partir de ahí. A ver, dale. La mirada médica te va a decir que si vos no escuchás, no vas a poder emitir sonidos. Bien, Un bebé. Un bebé nace escuchando, sí, pero ¿qué pasa? No emite sonido todavía. sí, ¿Qué va a pasar en el proceso? Empieza a escuchar, va buscando la manera de comunicarse, llena su cabeza de lenguaje, Sí. porque el lenguaje es humano. sí, Lenguaje le decimos a experiencias, a Sí, sentimientos, a cosas que puede ir relacionando hasta que en un momento el bebé
dejó de siente hambre, pero no llora. Ujú. Dice meme, por así decirlo. Sí. O ve una mujer que todos los días lo atiende, lo cuida, lo ama, que dice mamá. Ujú. Cuando el lenguaje que está adentro se expresa, transforma en lengua. Entonces nosotros corregimos siempre eso de decir Claro. lengua. Claro. ¿Qué pasa? Bueno, va a haber una barrera acá. No va a poder escuchar, por ende se le va a dificultar procesar a una lengua oral. Ujú. Entonces, Claro. los médicos decían, bueno, no escucha, no habla. Claro. Sordo y mudo. Lo juntamos y ponemos un nombre. Es un reduccionismo que no corresponde. Exacto. ¿Qué pasa? Cuando se cambia la mirada y se ve que, bueno, no escucha. Sí, no escucha. Vamos a decirlo así. Una deficiencia. Sí. No lo vamos a negar porque es parte Sí, de ellos. Ujú. Ahora, si yo puedo transformar ese lenguaje en experiencias y transformarlo en un idioma, dejo Claro. de ser mudo. Claro, no. Es verdad. Visto No. desde la persona Sí, y desde sí. lo social. Claro. Por eso mi corrección fue ahí. No, es acertadísimo y es para eso, ¿no? Justamente queremos aprender. Nos pasó también cuando lo invitamos a Diego Dorta, que desde la ceguera nos corregía terminologías, no digamos así. Esta cuestión con él, una de las correcciones interceptadas fue esto de, no usemos esto del no vidente, Claro. ¿no? Por favor. El no oyente. Lo tiramos Acá. ahí a la papelera de reciclaje y listo. Y lo Acá usamos. sería el no oyente tampoco. Claro, ¿viste? Y Bueno. ahora me viene la pregunta. No, esto de resaltar, sí, estábamos resaltando esta cuestión del abanico que Ahí existe, está. que es importante saber esto, que hay un gran abanico, ¿no? Porque también eso es interesante para la vida en sociedad, de entender la amplitud, la pluralidad que sucede en cualquier comunidad, y también sucede en la comunidad sorda, ¿no? Esto Es, como dijiste, el sordo que nace de sordo, nacimiento, claro. que bueno, va a tener su proceso de aprendizaje de la lengua que le enseñen Sí. o que le hagan llegar. Ujú. Ojalá sea la lengua de señas, pero bueno, a veces está ese prejuicio de nuevo. Y también en los condicionamientos particulares también, como, ¿no? En qué hogar nace, qué Exacto. situaciones pasa, ¿no? De esta Hay una gran subjetividad. mayoría que nace en hogares de personas oyentes. Claro. O sea, soy oyente, mi hijo es sordo, ¿qué Sí. hago con lo que tengo? Sí. Bueno, trato de buscar lo mejor. Lo mejor Exacto. sea lengua de señas, pero muchas veces no sucede. Claro. Después tenés niños que van quedando Ujú. sordos en el tiempo por alguna enfermedad, por algún accidente. Esa pluralidad va a depender siempre de la identidad. ¿Quién se va a querer incorporar a la comunidad? Muchas veces el niño, por más que nació sordo, no se incorpora nunca a la comunidad sorda porque nunca se le hicieron conocer. Entonces tampoco se siente sordo, con mayúscula. Ujú. O sea, sordo con mayúscula. Otros que sí, bueno, fueron quedando sordos y hubiera pasado hoy que te cuente Sabrina, que es mi compañera de trabajo, que ella nació oyente, pero un día descubrieron que dejó de escuchar. Ujú. Bueno, se incorporó después a la comunidad y se siente parte, se siente Ujú. identificada con lo que es los lazos que van más allá de la sangre, sino Claro. históricos, de sentimiento, de cultura. Claro. Va a pasar muy distinto a aquellos que se van quedando sordos con el tiempo. Claro. La abuela. Claro. La abuela no se va a sentir sorda. Va Claro. a decir, no escucho. Claro. Y se va a poner un audífono para tratar de escuchar. Claro. Va a tener eso. Los audífonos van a intentar llevar al sordo o al hipocúsico, visto médicamente, Ujú. más lejos de la comunidad sorda. Claro. Te pongo un implante, te pongo un audífono, alejate de ese lugar. Como evitar. Por favor, no Ese entres ahí. acercamiento. Sí, no vaya a querer aprender lengua de señas porque vamos a verlas mal, no va a aprender a hablar. Y ahí volvemos a 1880. Y volvés a ¿No? 1880 Esta y te cuestión querés de hablar. que, porque anduve curioseando bastante sobre el tema y en un texto propio del documento de aquello que pasó en Milán, hasta recomendaba en una institución educativa que había como una especie de preceptor caminando entre los niños y que se los veía en un recreo usando el lenguaje de señas, los retaba, ¿no? Como que prohibía. Los podía retar y le podía hacer cualquier Bueno, cosa. en aquel momento mucho más. Así que a ese nivel. A ese nivel. Así que algunos paradigmas, por más que uno diría se amabilizan, pero en la profundidad siguen sintiéndose parecidos, ¿no? Es lo que dije antes, falta de conocimiento. Sí, bueno, Si la vos ignorancia hace estragos siempre, Siempre. y aquí no es Si la al excepción. niño le propones todas las formas, un abanico de posibilidades de comunicación, oral, escrito, lengua de señas, hasta dibujos, pictogramas, Sí, lo que necesites, Ujú. le dejas de prohibir, le dejas de hacer una privación lingüística. Bien.
que va a hacer únicamente que su parte cognitiva, en vez de avanzar, retroceda. Bien. La última. Totalmente una pregunta que no sé si puede tener una respuesta individual o si hay algo en lo colectivo que vos sepas que vaya un consenso sobre esto. ¿Tiene un sentido? ¿Se piensa? ¿Se necesitaría que toda la sociedad supiera el lenguaje de señas? Que debiera, de una manera de entendernos todos como parte de una misma comunidad y sabiendo que hay un sector en que se comunica de ese modo, todas las personas escuchen, sean hablantes, no tengan la problemática, pero sí para comunicarse con alguien que es sordo, saber el lenguaje de señas, o es algo que no es una preocupación de la comunidad sorda. ¿Sería lo ideal? Sí. Ajá. Sería bueno, porque Estaría todos bueno. podríamos comunicarnos como estamos hablando ahora. Bien, Es más, creo que hasta podemos hablar comiendo. bien. Te digo como para decirlo en Sí, forma sí. de chiste, ¿no? Sí. Antes de que todos aprendan, para mí deberían tener empatía, Bien. conocimiento, y que todos somos diferentes, porque vos podés ser súper hablante de lengua de señas, intérprete, y toparte con personas que no tuvieron un aprendizaje de la lengua, entonces Ujú. tenés que buscar otra, como dijimos antes, otra forma de comunicación. Ujú. Pero tenés que hacer una bajada a la realidad, a mirar al otro. A entender la realidad. Exacto, Ujú. vos mirás al otro. Acá no miramos al otro, nos miramos siempre a nosotros. Ay, no, porque yo ¿para qué me voy a preocupar de hablarle a este si no me va a entender? Claro. Entonces creo que lo primero que debería cambiar en la sociedad es eso, Bien. la mirada del otro. O sea, ver a una persona que es ciega, una persona que es sorda, una persona que... Una persona. O sea, mirá que es una persona. Ahora, si se puede aprender lengua de señas y podemos comunicarnos, yo sacaría la palabra hasta inclusión. Dejar de incluirlo, porque sería como decir, bueno, vení, te pongo acá Claro. y vamos que todos vamos a estar con vos. No. Sí. Se dice que el paradigma que viene, o que estamos en proceso, es la convivencia. Es convivir con el otro. Sí. Aceptarlo como es y buscar la manera de estar. Y para eso hace falta mucha comprensión, que incluso empatía, que está incluso antes que en esto que vos dijiste. Estaría bueno que sepan el lenguaje de señas. Sí. Pero primero, comprender, tener empatía, ¿no? ¿Y qué te sirve? Sí. Ser una súper hablante de lengua de señas, Sí, sí, intérprete, sí, no tenés ese- saber todo, y cuando tenés que hablar con una persona sorda, ay, pobrecito, a ver si puedo, yo hablo, voy a dejar tranquilo, yo sé. Estamos en lo mismo. Ujú. Acá el intérprete, o la persona que sabe, tiene que decir, no, yo siempre corregimos, no estamos ayudando. Yo no ayudo. No tengo un gran corazón, que soy re buena. Sí. Yo capaz que a mis alumnos los termino retando como, Ujú. o sea, te portaste mal, Sí, castigado, o sea, no vas Sí. a salir a recreo. Sí. Y no por eso tengo menos o más corazón, Ujú. sino decir, no, vos sos igual que aquel que Sí, escucha, sí, que lógico. aquel que habla otra lengua. Ujú. Empatía. Somos todos uno con otro. Si vos ves al otro, dejás de decir, estoy pobrecito, qué sé yo. Lleva tiempo ese aprendizaje, ¿eh? Me estoy dando cuenta, digo, viendo la historia universal, incluso lleva más tiempo que la cantidad de horas que ya debe estar medido en el que lleva aprender el lenguaje de señas. Pero bueno, igualmente seguimos trabajando para eso. Esta radio, por ejemplo, esta organización trabaja para ver si podemos construir lazos desde la comunidad, construir sociedad, comunidad Exacto. y empatía. Y bueno, de ese camino no nos van a correr. Por eso también queríamos tener esta charla con vos, que es la primera de todas las Ya que nos ya estamos comprometimos. pensando en tener, ¿no? Ya nos comprometimos a otras y a otras voces Sí, claro. presentes, que bueno, La vamos a poder hacer. Ahí está. Leonela, gracias por estar acá en Radio La Hormiga. No, ustedes por pensar, primero por pensar en la invitación, que ya es pensar en el otro, Exacto. como dijimos antes. Y bueno, y volver cuando podamos ser más Sí. voces y poder ya yo únicamente ser mediadora Bueno, y dale. descansar un poco de Bueno. de mi lugar. Está bien. O ir a mi lugar, digamos. Bueno, hoy aprovechamos de tener esta conexión con vos. En la próxima ocasión seguramente nos vas a ayudar Obviamente. a intermediar y a interpretar y vamos a tener más conversaciones y muchas más. Yo desde mi lugar de intérprete, como siempre te dije apenas arrancamos, hoy hablo desde un lugar teórico, Sí. donde yo no vivo esta experiencia, Ujú. porque yo me voy de acá y mi vida sigue siendo una persona Claro. oyente, Claro.
por más que hable lengua de señas, por más que tenga mis amigos sordos, no lo entiendo. Claro. Y no lo voy a entender, Sí, sí. menos que me pase, o quizás no. Ujú. La próxima, ya dijimos, te van a contar ellas, yo voy a ser únicamente la voz que ayuda a que vos las entiendas. Sí, sí. O sea, yo voy a venir por vos. Exacto. O sea, para que Sí. vos entiendas lo que está pasando y que ellas digan, bueno, a ver, ¿qué dice este personaje? Que yo no lo voy a entender. Exacto, vas a venir a atender mi imposibilidad. Exacto. Así que te agradecemos eso. Leonela, gracias. Nos vemos en la próxima entonces. Exactamente, nos vemos. Leonela Carpaneto nos visitó de la Asociación Civil Sordos de Rosario. Ella también está trabajando en el curso de lengua de señas. Recomiendo que se metan en el Instagram. Ahora en la publicación vamos ahí a robar Axor _LSA, lenguaje de señas. La dirección física queda en calle Santa Fe 1861, para ellos que quieran conocer también. Así que tenemos Axor Rosario, Axor Lengua de Señas. Está bueno que los sigan, y también ahí van a poder ver seguramente linkeado la entrevista que teníamos con Leonela Carpaneto. Esto es Radio Comunitaria La Hormiga en el 104.